Saludos, apreciados estudiantes, bienvenidos a la quinta semana del curso de Evangelismo y Desarrollo Integral de la Iglesia del programa de Bachillerato en Teología del Seminario Teológico Nazareno. Es un gusto ya haber recorrido todo este tramo que vamos dejando atrás y ya estamos en la recta final de este curso y ha sido un precioso tiempo, aunque nos queda todavía un tramo por recorrer, y en esta quinta semana vamos a también aprovechar el tiempo reflexionando. Y justamente esta es mi propuesta para cada uno de ustedes, tomar este tiempo como un tiempo de reflexión, en nuestro caso pastoral, dado que la mayor cantidad de estudiantes ya están trabajando, sirviendo y cumpliendo el llamado del Señor. Y es muy lindo, muy bonito, muy rico también poder aprovechar los recursos y las experiencias de cada uno en cada lugar donde está sirviendo al Señor, pero también tomar la base y el fundamento de la palabra de Dios para estas dos importantes materias de estudio. Por un lado el evangelismo, pero por el otro lado el desarrollo de la iglesia en un formato integral. Y para esta semana ustedes no van a tener una tarea semanal, sí van a ustedes participar del foro de integración que cada semana hay, pero en esta semana no he dado una consigna para trabajar como una tarea semanal, sino más bien que espero que ustedes aprovechen el tiempo de esta semana y la próxima para trabajar en su proyecto final del curso. Ese es un poco más complejo y las bases ya están puestas ahí en la plataforma y también ya están puestas en el sílabo que les entregué al comienzo del curso. Así que yo les animo a ir diseñando. A muchos de ustedes ya les respondí en la tarea de la semana 4 cuando hicieron el diagnóstico local de su iglesia, y entonces les puse a algunos de ustedes que el trabajo estaba bien sintonizado y que podía ser usado como una base para ese proyecto final. Y en esta presentación quisiera usar algunos minutos para hablar con ustedes y reflexionar acerca de la importancia que tiene la administración en la iglesia local y cómo también podemos desarrollar una administración que vaya acorde con las necesidades de la iglesia, teniendo también en cuenta y fijándonos acerca de que la estructura que tenemos en la iglesia local sea pertinente al tiempo que vivimos y especialmente a la necesidad de la iglesia de hoy. Y entonces podemos ver que en una administración exitosa, cada problema, cada circunstancia difícil o cada complejidad que se presenta se transforma en una oportunidad. El rendimiento en la iglesia se da tanto en el acto de proclamación del mensaje de salvación que debemos dar a conocer como en el resultado de esa proclamación que consiste en hacer discípulos semejantes a Cristo. Y para esto necesitamos administrar todos los recursos disponibles que tenemos como iglesia. El principal recurso es el recurso humano, pero también tenemos un recurso estructural, recursos materiales, y por último también estamos teniendo en cuenta todos los desarrollos tecnológicos a los cuales tenemos acceso como iglesia. En la iglesia primitiva, aunque tenía desafíos y problemas, no parecía experimentar fracasos o frustraciones, ya que practicaba una regla esencial en la administración. Cada problema lo transformaba en una oportunidad. Y fijándonos un poco en el libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos que tenía algunas particularidades esta iglesia primitiva. En primer lugar, quiero decir que los discípulos eran un grupo de personas impresionantes. Lucas nos dice que eran todos de un corazón y una mente, en Hechos capítulo 4, versículo 32. Pero también se nos cuenta en este libro que había armonía entre ellos y que casi no había necesitados, porque todas las necesidades eran suplidas por ellos mismos. Ellos eran persistentes en el testimonio, tenían un compromiso por testificar de Cristo, eran efectivos en el evangelismo, cada vez que predicaba había conversiones, eran fieles en la oración y también tenían que enfrentar una persecución, lo que hacía que ellos también sacaran ese plus de valentía, de coraje. Como resultado, el Señor añadía a todos los que debían ser salvos.
lo que podemos decir tenían una administración exitosa. Ahora, más personas no significan menos problemas, sino nuevas oportunidades de servicio, de crecimiento y desarrollo. Y es aquí que quiero compartir con ustedes en este momento una lectura que se encuentra justamente en el libro de los Hechos, un relato de la historia de la iglesia en el capítulo 6, y voy a tomar tiempo para leerlo porque son los primeros 7 versículos del capítulo 6 del libro de los Hechos. Dice así la palabra: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria de alimentos. Entonces los 12 apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Busquemos pues de entre nosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo de trabajar en las mesas. Y nosotros vamos a persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron entonces a Esteban, que era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. También a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón y a Pármenas, y también a Nicolás prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y dice Hechos: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. En medio del éxito del cumplimiento de la misión, la iglesia primitiva sufre la amenaza de una fractura en la unidad de esta iglesia, que tenía un crecimiento y un desarrollo digno de ser mirado, observado y también imitado por nosotros. ¿Cuál era el problema o la situación que se presentaba? Es que en el sistema administrativo ellos habían sido colapsados, lo cual se manifestó por lo menos en 2 formas muy evidentes. La primera parte del problema era una discusión en la iglesia entre 2 grupos étnicos, por un conflicto entre los judíos de habla griega y los judíos de habla aramea. Los de habla aramea eran los que habían estado siempre en Jerusalén y los que se habían convertido al cristianismo y eran parte de esa ciudad, y se sentían los judíos de adentro, los que estuvieron siempre, los que iniciaron la iglesia, los que estuvieron en el momento de comenzar la iglesia. Pero la gran conversión de cristianos también había traído a muchos judíos de la diáspora, de la dispersión, que habían llegado a Jerusalén y se convertían al cristianismo y se hacían parte de la iglesia. Ahora, estos judíos eran de habla griega. Y ahí se produce una fractura también, se produce un problema que llega a una discusión por la distribución de los alimentos. Esto se manifiesta en esta forma, pero la iglesia ya venía sufriendo por este tipo de división. Es que se tenían en cuenta o se miraban como algunos cristianos de primera clase y otros de segunda clase. Algunos eran los que habían estado siempre y otros eran los que estaban llegando. Unos eran los antiguos, otros eran los nuevos. Y así había como un tema de que unos tenían un merecimiento mayor que otros. Y esto se manifestó en la distribución de los alimentos, y fue ahí que los hermanos pusieron ahí la queja a los discípulos, y esta es la segunda parte del problema que se presentaba así. Hasta este momento los apóstoles eran los que hacían el mayor o la mayor parte del trabajo, es decir, algo así como el pastor orquesta, que hace todo el trabajo, que está pendiente de todo, que no deja crecer, que no distribuye, que no comparte la carga, que no anima, desafía a los hermanos a participar, sino que piensa que todo lo puede hacer. O ese tipo de iglesia donde solamente un grupo reducido es la que tiene la participación de toda la actividad de la iglesia. Entonces, este sistema administrativo colapsó, fue sobrepasado
porque era una cosa cuando había un grupo, pero cuando creció en manera impresionante, ellos se fueron sobrepasando con la tarea. Ellos mismos reconocieron delante de la gente que ya no era justo, que ellos tenían que preparar el sermón, atender la oración, atender la liturgia, pero también pelar la papa, picar la cebolla, poner las mesas, limpiar los platos, distribuir la comida, porque ya al hacer tantas cosas estaban haciendo todo mal. Ellos no solo tenían la responsabilidad de todo lo espiritual, sino que también lo social. Y es aquí donde ellos tuvieron que también adaptar su estructura y adaptar su administración para poder tener una atención más eficiente de los nuevos cristianos. Es que muchos judíos que venían de la dispersión venían a Jerusalén a morir y entonces dejaban a sus familias desprotegidas de todo bien. Y es ahí que muchas de las viudas necesitaban una ayuda. En la sinagoga ellos recibían ayuda, los judíos. Entonces ahora al convertirse al cristianismo quedaban sin esa ayuda de la sinagoga. Entonces la iglesia tuvo que plantearse la necesidad de también proveer comida para las nuevas familias que habían quedado desprotegidas. Ahora, esto no era una cuestión menor, porque en el crecimiento integral de la iglesia es tan importante compartir la palabra, el discipulado, pero también atender a las necesidades físicas y emocionales de las personas. Fue ahí que ellos implementaron este ministerio de servir la comida, pero un momento se vieron sobrepasados y entonces escucharon a toda la congregación y entonces eligieron a personas que pudieran colaborar con ellos. Este fue la solución. Ante un problema, una oportunidad. Lo que hizo que la obra del Señor siguiera creciendo y siguiera expandiéndose y la iglesia se desarrollara. Una pregunta para nosotros esencial en nuestro ministerio. ¿Qué estamos haciendo en la iglesia local? ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿De qué manera esto que hacemos ayuda a alcanzar objetivos en el cumplimiento de la misión? Replantearnos qué hacemos, por qué lo hacemos, cómo lo hacemos y con quiénes lo hacemos. Es un desafío para nosotros los pastores de este tiempo poder administrar todo lo que Dios pone en nuestras manos, los recursos y hacerlo para que la iglesia pueda crecer en forma integral. Dios bendiga a cada una de sus vidas, el ministerio que Dios les ha dado. Estoy orando por ustedes, oren por cada uno y les animo a participar en el foro de integración, como siempre les pido. Hacerlo en forma temprana nos ayuda a tener una semana linda de discusión y reflexión. El foro de oración nos invita también a tener una intimidad espiritual que por ahí no lo tenemos en esta modalidad online. Así que orando los unos por los otros, reflexionando y también aprovechando los recursos que tenemos entre nosotros. Dios les bendiga.